He subido unas imágenes de Amador Mohedano que fueron grabadas durante el programa de este viernes, en el cual tuvo la oportunidad de hablar sobre Rocío Carrasco y todo lo relacionado con su vida familiar. Durante su intervención, hizo declaraciones muy contundentes que, como era de esperar, rápidamente se convirtieron en tema de conversación en las redes sociales. Sin embargo, lo que me llama la atención es que, mientras Amador expresaba su opinión, el presentador no dudó en traer a colación a Antonio David Flores, destacando los juicios en los que Rocío Carrasco ha sido derrotada por él. Estos juicios, que han tenido lugar en los tribunales, son otro de los puntos de conflicto entre ellos y han sido un tema recurrente en varias ocasiones. Sin embargo, lo que ocurrió en ese programa es que también se pusieron sobre la mesa muchas otras cosas que, probablemente, no habéis visto en los clips que suelen circular por las redes sociales, lo cual es bastante curioso. Por eso, decidí poner todo esto en pantalla para que lo comentemos juntos. El viernes, Amador Mohedano dejó a todos sorprendidos con todo lo que dijo sobre Rocío Carrasco, y lo que más impactó a la audiencia fue la crudeza de sus palabras y las revelaciones que hizo sobre el conflicto familiar. Este tipo de temas, como sabéis, generan una gran controversia, no solo entre los involucrados, sino también entre los seguidores de los distintos personajes implicados. Algunos están a favor de Rocío Carrasco, otros están en su contra, y hay quienes simplemente buscan entender lo que realmente está sucediendo dentro de esta familia. En este canal siempre he intentado mantener un ambiente respetuoso, donde se pueda expresar cualquier opinión, ya sea a favor o en contra, pero siempre dentro del marco del respeto. No importa qué postura se tome, lo único que pido es que todos se comporten con cortesía y sin descalificaciones. Afortunadamente, en los debates que hemos tenido hasta ahora, la mayoría ha sabido mantener un tono de respeto, y eso es lo que espero que continúe siendo así en los comentarios. Lo que ocurrió en este programa es una verdadera muestra de cómo las tensiones familiares han afectado a todas las personas involucradas. Durante su intervención, Amador Mohedano fue bastante directo y no dejó espacio para el equívoco. El presentador, de manera sorprendente, no dudó en hablar sobre los problemas judiciales de Rocío Carrasco, mencionando incluso sus derrotas en los tribunales frente a Antonio David Flores. Esto es algo que no se suele mencionar mucho en los medios, ya que, en general, los programas tienden a centrarse en los aspectos más sensacionalistas de las vidas de estas personas, obviando detalles que realmente podrían dar una visión más completa del conflicto. Por eso, cuando el presentador mencionó la derrota de Rocío Carrasco en el juicio, fue un momento revelador que pocos medios han tocado con esa claridad. Y lo que sucedió después fue aún más impactante, porque no solo se habló de este asunto, sino que también se sacaron a relucir muchos otros temas que no se habían comentado anteriormente. Una de las cuestiones que más le duele a Amador Mohedano es el trato que Rocío Carrasco ha dado a sus hijos, especialmente al más pequeño. Según él, lo que le duele profundamente es que los niños no tienen culpa de nada, pero se ven obligados a vivir una situación que los afecta emocionalmente. Amador mencionó que los niños llegan a su casa a visitarlo, pero que no puede hablar de su madre con ellos sin que se sientan mal. Incluso dice que los niños salen llorando de su casa después de hablar sobre su madre. Este tipo de situaciones, según Amador, son las que realmente afectan a toda la familia, ya que no solo se trata de un problema entre adultos, sino que los más pequeños son los que sufren las consecuencias de esta guerra familiar. Lo que más le duele a Amador es ver cómo la familia, que debería ser un espacio de amor y apoyo, se ha convertido en un campo de batalla en el que los niños están atrapados sin poder hacer nada. Amador también hace énfasis en la mentira que, según él, Rocío Carrasco ha promovido en torno a diversos aspectos de su vida. Uno de los temas más comentados ha sido la relación entre Rocío Carrasco y su hija Rocío Flores, que, según Amador, ha sido distorsionada en los medios de comunicación. Él sostiene que cuando Rocío Flores tenía 15 años, se presentaron ciertos hechos de una manera que no eran exactamente como sucedieron, y esto ha generado una gran confusión en torno a lo que realmente ocurrió. Aunque este tema ha sido tratado en diversas ocasiones, Amador lo pone sobre la mesa de nuevo, destacando lo que considera un error de interpretación de la situación. Según él, no se puede tomar a la ligera todo lo que se ha dicho sobre este asunto, ya que está claro que hay elementos que no se han contado de manera veraz. El tema de las mentiras y las manipulaciones también aparece en otras declaraciones que Amador hace durante el programa. Según él, lo que más le duele de todo esto es cómo Rocío Carrasco ha hablado de su familia, específicamente de su madre, Gloria. Amador asegura que Rocío Carrasco ha hablado mal de su madre en numerosas ocasiones, y eso es algo que él no puede comprender. Después de todo lo que su madre hizo por ella, no puede entender cómo pudo tratarla de esa manera. Amador también menciona que, además de hablar mal de su madre, Rocío Carrasco ha sacado a la luz secretos familiares que deberían haberse quedado en privado. Y esto no se limita solo a su madre, sino también a su padre, Ortega Cano, y otros miembros de la familia. De acuerdo con Amador,
Todo lo que ha hecho Rocío Carrasco es una serie de traiciones que han dejado a la familia devastada. El tema de los secretos familiares y las traiciones dentro de una familia puede ser una de las experiencias más dolorosas y desgarradoras que una persona puede vivir. Y el conflicto que ha involucrado a Rocío Carrasco y los miembros de su familia es un ejemplo claro de cómo las tensiones familiares pueden convertirse en una auténtica tormenta emocional que destruye los lazos más profundos entre las personas. En este contexto, Amador Mohedano, como miembro de la familia, ha expresado su desconcierto y su profundo dolor ante las decisiones y declaraciones de Rocío Carrasco, especialmente por la manera en que ha tratado a su propia hermana Gloria, quien la crió, y a sus hijos, Gloria Camila y José Fernando. Este conflicto, que ha sido mediático y público en muchas ocasiones, ha dejado cicatrices profundas no solo en las relaciones familiares, sino también en la imagen pública de todos los involucrados. Amador Mohedano ha sido muy claro en señalar que las actitudes de Rocío Carrasco, especialmente en relación con su hermana Gloria, no pueden ser justificadas de ninguna forma. Gloria ha sido una figura fundamental en la vida de Rocío Carrasco, siendo quien la crió en muchos aspectos, y a pesar de todos los problemas que puedan haber existido entre ellas a lo largo de los años, Amador considera incomprensible cómo Rocío ha sido capaz de hablar de ella de manera tan despectiva y cruel. Según Amador, este tipo de declaraciones no solo afectan a las personas directamente involucradas, sino que también tienen un impacto emocional devastador en toda la familia. La familia debería ser un lugar donde el amor y el apoyo mutuo prevalezcan, incluso en tiempos de conflicto. Sin embargo, en este caso, parece que Rocío Carrasco ha optado por un camino destructivo, en el que las palabras de desprecio y rechazo han marcado su relación con su hermana Gloria de manera irreversible. Este tipo de comportamiento, según Amador, no solo ha causado una fractura dolorosa entre los hermanos, sino que también ha generado un profundo sufrimiento en todos los que alguna vez compartieron un lazo cercano con Rocío. Lo que más sorprende a Amador y a muchos otros observadores de esta situación es el hecho de que, a pesar de las tensiones familiares, debería haber existido un mínimo de amor y respeto que pudiera haber mantenido la unidad familiar, incluso en medio de los desacuerdos. En todas las familias, por más problemas que puedan surgir, siempre existe un sentimiento subyacente de conexión, y lo que Amador no puede comprender es cómo Rocío Carrasco ha sido capaz de desterrar por completo ese sentido de pertenencia y cariño, especialmente hacia aquellas personas que siempre estuvieron a su lado. Hablar mal de tu propia familia, como ha hecho Rocío Carrasco, no solo es un acto de traición, sino también una ruptura emocional profunda que parece imposible de sanar. Para Amador, este tipo de comportamiento no puede ser perdonado, ya que la familia debería ser el último refugio en momentos de adversidad, no el campo de batalla donde se destruyen los lazos más importantes. Además de la relación con su hermana Gloria, Amador también se ha referido al trato que Rocío Carrasco ha dado a sus propios hijos, Gloria Camila y José Fernando. A lo largo de los años, ha quedado claro que la relación entre madre e hijos ha sido extremadamente compleja, marcada por conflictos y diferencias irreconciliables. En este sentido, Amador no duda en señalar que la actitud de Rocío Carrasco hacia sus hijos ha sido igualmente dañina, pues la manera en que ha gestionado su relación con ellos no ha hecho más que agravar el sufrimiento de todos los involucrados. Como madre, Rocío debería haber sido un apoyo incondicional para sus hijos, pero en lugar de eso, ha permitido que las tensiones familiares se conviertan en un muro infranqueable que ha impedido cualquier tipo de reconciliación. Esta situación no solo ha afectado a sus hijos de manera directa, sino que también ha tenido un impacto negativo en la percepción de la familia en general. El trato que Rocío Carrasco ha dado a sus hijos, especialmente a Gloria Camila, ha sido descrito por Amador como algo que no se puede justificar, pues los lazos maternos deberían ser más fuertes que cualquier rencor o diferencia personal. El conflicto entre Rocío Carrasco y su madre, Gloria Mohedano, ha sido uno de los aspectos más dolorosos de esta historia. Según Amador, la relación entre madre e hija siempre fue tensa, llena de desencuentros y malentendidos. Sin embargo, a pesar de las dificultades, había momentos en los que Rocío Carrasco podría haber elegido un camino distinto, uno que no implicara la ruptura definitiva con su madre. La figura materna debería ser vista como un apoyo inquebrantable, un refugio seguro en tiempos de crisis. Pero en este caso, Rocío Carrasco ha decidido distanciarse completamente de su madre, lo que ha hecho que la situación se vuelva aún más difícil de manejar. Amador no justifica las dificultades que pudieron haber existido en la relación entre Rocío y su madre, pero considera que Rocío Carrasco debería haber intentado restaurar ese vínculo, por más que hubiese sido complicado. La falta de perdón y la falta de disposición para sanar las heridas del pasado es lo que más duele a Amador, quien considera que este tipo de actitudes son demasiado destructivas para la familia. A pesar de que Rocío Carrasco ha sido percibida por muchos como una persona rebelde y fuerte, eso no justifica en absoluto el trato que ha dado a su madre y a otros miembros de la familia.
Según Amador, la actitud de Rocío Carrasco ha sido completamente destructiva, y aunque algunas de sus acciones podrían haber sido entendidas como parte de una personalidad conflictiva, en su opinión, no hay excusa para llegar a este punto de ruptura total. Las palabras de desprecio hacia su madre, el distanciamiento emocional de sus hijos y la manipulación de los hechos para su propio beneficio han hecho que la situación se vuelva aún más compleja y difícil de resolver. En lugar de tratar de encontrar soluciones, Rocío ha optado por enfrentar la vida familiar con una actitud de rechazo y confrontación, lo que ha profundizado las heridas que ya existían. Lo que Amador considera más doloroso es la ausencia de una disposición real para sanar. A pesar de que en algún momento existieron intentos de reconciliación, la falta de apertura por parte de Rocío Carrasco para sanar las heridas de la familia ha sido un obstáculo insuperable. Esta actitud ha dejado a todos los involucrados con un sentimiento de desconfianza que parece irreversible. Las mentiras, las manipulaciones y las traiciones han marcado el final de cualquier posibilidad de restaurar la relación entre Rocío Carrasco y su familia. Las cicatrices emocionales dejadas por estas acciones serán difíciles de superar, y la posibilidad de que haya una reconciliación genuina se desvanece con el tiempo. El sufrimiento causado por este conflicto ha dejado un rastro de dolor en todos los involucrados, y el futuro de las relaciones familiares parece incierto. De manera repentina y sin previo aviso, Rocío Carrasco decidió abandonar su hogar a los 17 años y marcharse a Argentona, dejando a su madre completamente sorprendida, desbordada de emociones y sin poder entender el motivo detrás de esa decisión tan drástica. La reacción de la madre fue de incredulidad, con lágrimas en los ojos y una sensación de abandono difícil de procesar. Esta acción de Rocío provocó un profundo impacto, ya que no solo se trataba de una huida adolescente, sino de un corte abrupto con su familia, algo que, en su momento, no era ni esperado ni comprendido por los que la rodeaban. Es un tema que, con el paso del tiempo, ha generado una gran controversia, ya que la familia nunca se imaginó que algo así fuera a suceder, especialmente con una joven que, hasta ese momento, había sido parte integral de un entorno familiar lleno de complicaciones, pero también de amor y apoyo incondicional. Lo cierto es que no se puede dejar de mencionar que el conflicto de Rocío Carrasco con su familia se ha convertido en uno de los temas más discutidos y debatidos públicamente. Muchos han intentado analizar sus palabras, sus decisiones y las razones detrás de su comportamiento. ¿Realmente todo lo que dice Rocío Carrasco es cierto? ¿O hay una interpretación distorsionada de los hechos? En este sentido, es fundamental tratar de separar los elementos que pueden ser verdaderos de aquellos que podrían ser interpretaciones, quizás erróneas, de una situación tan compleja. Sin embargo, la verdad es que el caso de Rocío Carrasco, como el de muchos otros miembros de familias públicas, está rodeado de sombras y contradicciones que solo aquellos que han vivido la situación en primera persona pueden comprender en su totalidad. ¿Es justa la manera en la que Rocío ha presentado su historia? Muchos podrían estar de acuerdo en que, en parte, ha habido una narrativa unilateral que ha oscurecido otros puntos de vista, pero ¿es esa la única versión posible de la historia? Si se tratara de una conversación directa con Rocío, ¿qué le diría a alguien como yo, que ha sido parte de la historia pero también ha sido afectado por su versión de los hechos? Lo que tengo claro es que mi posición no es de confrontación sin sentido, sino de dar a conocer mi versión, sobre todo porque, en su relato, ha mencionado aspectos de mi vida y mis decisiones que son completamente erróneos. En lugar de intentar justificarme ante ella o hacerla sentir culpable, lo que realmente me gustaría es señalar que, en medio de todas estas situaciones, siempre existe la posibilidad de entenderse. Pero en este momento, después de lo ocurrido, no puedo evitar defenderme frente a sus acusaciones públicas. En cuanto a mi hermana Gloria, si te soy sincero, no tengo ganas ni de mirarla a la cara. A pesar de su carácter más serio y firme, es imposible ignorar que todo esto, en gran parte, comenzó por problemas económicos. Todo se originó por el dinero, y eso es algo que está claro, aunque se sigan dando otras explicaciones que intentan esconder la raíz del conflicto. Es importante mencionar que, si bien algunas personas creen que los problemas de la familia se originaron a partir de la herencia, la verdad es que la cuestión va mucho más allá de eso. El dinero fue solo el detonante de algo mucho más profundo. En mi caso, hay aspectos que se han malinterpretado. El tema del pozo, por ejemplo, fue una situación dolorosa, especialmente porque no solo se trató de una transacción económica, sino de un daño irreparable al campo familiar. Lo que me molestó enormemente fue la venta de ese pozo sin que se nos informara adecuadamente. Si Rocío hubiera sido honesta y nos hubiera explicado la situación, podría haber entendido que la venta del pozo era una necesidad económica, pero la manera en que todo se manejó dejó mucho que desear. A fin de cuentas, esta no fue solo una cuestión de dinero, sino de falta de transparencia y comunicación. Lo que más me sorprende de esta historia es cómo, a lo largo de los años, las versiones de los hechos han sido tan dispares y contradictorias.
En un principio, Rocío organizó un concierto con la intención de financiar su tratamiento médico, algo que, según ella, era completamente necesario. Sin embargo, cuando la situación se complicó y se empezó a hablar de un reparto de dinero, la historia tomó otro rumbo. La propuesta de tomar un porcentaje de los beneficios generados por la venta de los CDS y la organización del evento no fue bien recibida. Rocío insistía en que el 20% de los ingresos era una cantidad legítima, algo que yo defendía en su momento, pero los desacuerdos sobre cómo manejar el dinero generaron más tensiones. Lo que comenzó como una ayuda para su tratamiento se convirtió en un conflicto sobre lo que era justo y lo que no lo era. Recuerdo perfectamente el momento en que decidí dar un paso atrás y apartarme de toda la situación. No fue una decisión que tomara a la ligera, sino una resolución que vino acompañada de muchas noches de reflexión, de evaluaciones internas sobre lo que estaba sucediendo y sobre lo que sentía que era lo correcto. En aquellos días, la presión era tan fuerte, tan intensa, que llegaba a sentirme ahogado por la situación. Rocío, que había estado pasando por momentos muy complicados, intentó apelar a mi humanidad de una manera tan desgarradora que difícilmente podría haber imaginado algo así. En un gesto de desesperación total, se arrodilló frente a mí, sujetándome los tobillos con una fuerza que, aunque física, también estaba impregnada de una desesperación emocional que nunca podría haber anticipado. Sus palabras, en ese momento, fueron un llanto profundo por la necesidad de que todo saliera bien, de que no la dejara sola, de que no abandonara lo que para ella representaba algo esencial, no solo profesionalmente, sino en términos personales. Era como si el destino de todo lo que había estado trabajando se estuviera colapsando frente a ella. Verla allí, en ese estado, tocó una fibra sensible en mí. Sin duda, me conmovió, me hizo cuestionar mi posición, mis motivos y lo que estaba dejando atrás. El dolor que reflejaba su rostro era palpable, y entendí, en ese momento, lo que significaba para ella todo lo que estaba sucediendo. Sin embargo, a pesar de la intensa emoción del momento, una parte de mí, una parte que estaba profundamente convencida de lo que consideraba justo, me decía que no podía ceder. Mis convicciones, mi integridad, mi sentido de la justicia y la honestidad eran más fuertes que cualquier intento de manipulación emocional, por mucho que lo hiciera desde un lugar de vulnerabilidad. Sabía que este no era un asunto que pudiera resolverse solo con la emoción del momento, sino con una visión más clara de lo que realmente estaba en juego. Había llegado a un punto donde la conciencia me pedía que tomara distancia, que dejara atrás lo que ya no sentía que era justo. Por supuesto, todo esto no fue tan sencillo. Cuando las emociones están involucradas, cuando las relaciones familiares y las expectativas profesionales se entrelazan, la visión de los hechos se distorsiona fácilmente. La historia está llena de versiones enfrentadas, de personas que cuentan lo sucedido desde sus propias perspectivas, lo cual, por supuesto, hace que todo se vuelva aún más complejo y difícil de abordar. Cada uno de los involucrados tiene su propia interpretación de lo que ocurrió, y eso ha generado una espiral de malentendidos, de disputas, de acusaciones mutuas. No obstante, hay algo que, más allá de las emociones y las interpretaciones, no puede pasarse por alto: el dinero. Al final, todo gira en torno al dinero. Las diferencias económicas, las disputas sobre cómo manejar los recursos, los intereses propios que se sobreponen a los de los demás, esa es la raíz de muchas de las tensiones que se han vivido. La falta de comunicación clara y honesta, la incapacidad de sentarse a dialogar desde un lugar de respeto mutuo, solo hizo que las cosas se complicaran aún más. Lo que comenzó como un sueño compartido, pronto se convirtió en un campo de batalla donde la lealtad fue puesta a prueba una y otra vez. En medio de todo esto, comenzaron a surgir personajes que, aunque al principio no parecían tener un papel tan relevante, terminaron siendo piezas clave en el conflicto. Uno de estos personajes fue Fidel Albac. Desde el principio, mi intuición me decía que tenía una influencia considerable sobre las decisiones de Rocío. No fue algo que intenté ocultar. Al contrario, en varias ocasiones lo mencioné en mis intervenciones, porque para mí era un hecho evidente. La relación entre Rocío y Fidel no solo era profesional, sino que parecía haber adquirido una dimensión mucho más personal. Y esta influencia externa fue uno de los factores que hizo que la situación fuera aún más difícil de manejar. Rocío, que siempre había sido una persona muy decidida, parecía dejarse guiar por las decisiones que otros tomaban, y eso fue algo que, de alguna manera, me afectó. Sentía que, en lugar de estar tomando las riendas de su vida, estaba permitiendo que otros decidieran por ella, algo que no solo me dolió, sino que también me llenó de frustración. Pero Fidel no fue la única persona que jugó un papel importante en todo esto. También estaba la intervención de un directivo de CBS, una figura que, al principio, parecía distante, pero que se fue entrelazando cada vez más con los eventos que se desarrollaban.
Este individuo, junto con Fidel, comenzó a tener un papel decisivo en las decisiones que se tomaban sobre el futuro de Rocío y el proyecto que estábamos llevando a cabo. Cuando me enteré de lo que estaba sucediendo, la sensación que experimenté fue la de estar completamente fuera de juego. Me di cuenta de que ya había tomado forma una trama en la que yo no tenía voz ni voto, una situación en la que las decisiones se estaban tomando a mis espaldas y sin consultarme. Esta revelación fue como una bofetada para mí, una sensación de traición tan profunda que me hizo cuestionar la lealtad y la integridad de las personas con las que había estado trabajando. La sensación de que todo estaba casi resuelto sin mi participación fue abrumadora. En ese momento, comprendí lo complicado que había sido todo el proceso y lo lejos que habíamos llegado de lo que originalmente había sido el propósito de todo esto. Había comenzado como una aventura conjunta, un proyecto familiar, pero pronto se transformó en una lucha de poder y control, con el dinero como principal motor de conflicto. Las relaciones personales, que deberían haber sido la base de todo, se fueron desgastando por completo, y lo que antes era un trabajo de equipo se convirtió en un escenario de disputas y manipulaciones. Este giro de los acontecimientos no solo me sorprendió, sino que también me dejó un profundo sentimiento de desilusión. A medida que la situación avanzaba y se complicaba cada vez más, comenzaban a surgir nuevos elementos que hacían que la verdad se volviera aún más elusiva, casi imposible de alcanzar. Parecía que cada paso que daba en este proceso solo me alejaba más de la claridad, y la confusión se intensificaba con el paso de los días. Las piezas del rompecabezas se multiplicaban, pero no encajaban, y cada vez que intentaba juntar las piezas, más dudas surgían. En medio de todo este caos, surgieron figuras clave, personajes cuyas acciones e influencias se hicieron cada vez más evidentes, pero que también generaron más preguntas que respuestas. Dos de estas figuras fueron David Flores y Antonio David, quienes, a pesar de su aparente rol secundario al principio, terminaron teniendo un impacto significativo en la dirección que tomaron los eventos. En este escenario tan complicado, no podía evitar preguntarme, ¿hasta qué punto influyeron realmente en lo que estaba ocurriendo? ¿Estaban actuando en función de un interés genuino por el bienestar de todos los involucrados, o simplemente perseguían sus propios intereses personales, ya fuera económicos o de otro tipo? Al principio, cuando surgieron estas preguntas, pensaba que no eran más que detalles secundarios que no necesitaban mayor atención. Sin embargo, a medida que los días pasaban y los acontecimientos se desarrollaban, esas preguntas empezaron a cobrar una importancia mucho mayor. Los intereses económicos, las ambiciones personales y las dinámicas de poder se entrelazaron de una manera tan compleja y tan sutil que ya era casi imposible identificar con claridad lo que realmente estaba en juego. Lo que inicialmente se había presentado ante el público como una lucha por la verdad y la justicia, se fue transformando gradualmente en algo muy distinto. Lo que en apariencia era una batalla entre lo correcto y lo incorrecto, entre la transparencia y el encubrimiento, resultó ser en muchos casos un cúmulo de intereses enfrentados, de manipulaciones, de personas que no solo manipulaban a otros, sino que también eran manipuladas por figuras aún más poderosas detrás de las sombras. En este mar de confusión y contradicciones, la verdad se fue diluyendo con el tiempo. La realidad se tornó borrosa, y cada intento por clarificar lo sucedido solo hacía que las aguas se volvieran más turbias. ¿Qué sabemos realmente de todo esto? ¿Estamos viendo toda la historia, con sus matices y detalles completos, o solo estamos siendo testigos de una versión seleccionada, convenientemente moldeada para que se ajuste a los intereses de ciertos actores clave? Cada vez me resultaba más difícil confiar en las narrativas oficiales, porque las piezas del rompecabezas nunca parecían encajar del todo. Siempre había algo que quedaba fuera, algo que no encajaba en la historia que nos estaban contando, y eso no hacía sino generar más dudas sobre la veracidad de lo que se decía. Mi propia percepción de los hechos, naturalmente, había sido moldeada por mi experiencia personal y por los descubrimientos que fui haciendo a lo largo del tiempo, pero también por las piezas de información que me fueron llegando de diferentes fuentes. Sin embargo, lo que me quedaba claro era que no todo lo que se nos presentaba como cierto lo era realmente. La verdad, como siempre, se deslizaba entre las grietas, mucho más compleja de lo que cualquiera podría haber anticipado a simple vista. Este proceso de desentrañar la verdad, si es que tal cosa es posible, me llevó a una reflexión mucho más profunda sobre la naturaleza de la información, de cómo las versiones de los hechos pueden ser distorsionadas dependiendo de quién las cuente, y de cómo cada actor en esta historia tiene su propio interés en manipular la narrativa. Y entonces surge la gran pregunta: ¿realmente estamos viendo toda la verdad? O tal vez, ¿estamos siendo simplemente espectadores de una versión manipulada de los hechos, una versión creada para que encaje en un relato que favorezca a algunos y deslegitime a otros? ¿Qué tan profundo llega esta manipulación y cómo afecta nuestra comprensión de lo que realmente ocurrió? Las intervenciones de figuras como David Flores y Antonio David no solo añadieron más complejidad al asunto,
sino que también alimentaron la especulación sobre las motivaciones detrás de sus acciones. ¿Hasta qué punto su intervención fue decisiva en el rumbo que tomaron los acontecimientos? ¿Qué papel desempeñaron en el proceso de toma de decisiones y en la creación de la narrativa pública? Estas son preguntas que, lamentablemente, aún siguen sin respuesta, y parece que la verdad completa no se revelará pronto, si es que alguna vez lo hace. Pero lo que sí queda claro es que en este entramado de intereses, traiciones y manipulaciones, lo que importa al final es mucho más que la verdad pura y simple. Lo que importa es entender las dinámicas que impulsaron todo este caos, las luchas por el poder, el dinero y el control de la narrativa. Y, tal vez, solo tal vez, si somos capaces de comprender y analizar estas dinámicas de poder, podremos encontrar una forma de reconstruir lo que se ha roto. De aprender de los errores, de ver lo que salió mal y de usar esa comprensión para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. Al final, lo que verdaderamente importa no es tanto saber quién tiene razón o quién está equivocado, sino aprender a reconocer las fuerzas que mueven todo esto. Y quizás, con suerte, podremos encontrar una forma de sanar las heridas, de restaurar la confianza perdida y de empezar a reconstruir desde las ruinas lo que alguna vez fue un proyecto compartido. Pero, por ahora, seguimos atrapados en un mar de dudas, sin respuestas claras, sin un final definido y con más preguntas que nunca.